con ese salario fronterizo. Se ve un poco complicado porque ya nos queda nada más un año, pero bueno, vamos para allá. El chiste es que sí va a crecer todavía un poco más este salario y este salario evidentemente pues le impacta a las organizaciones. Tal vez en donde ustedes estén no pagan el salario mínimo, o tal vez sí, pero ¿qué tal a sus proveedores o a sus clientes? Entonces no es algo, no está bien que veamos solo hacia adentro, sino veamos todo el contexto y todo lo que está pasando alrededor para de veras entender por qué estos cambios son importantes de monitorear y cómo podemos hacerle para mitigar o por lo menos medirlos. Otro cambio importantísimo que se ha estado dando últimamente, y esto viene derivado de la salida de la pandemia, bueno, algunos dicen que todavía no salimos, pero yo pienso positivo y creo que ya vamos para afuera. Pero los impactos aquí se siguen viendo. Aquí lo que estamos viendo es una comparación de cómo se ha comportado la inflación general y la inflación subyacente en los últimos años. Nótese cómo en la pandemia pues vuelve a haber un pico importantísimo. ¿Y por qué les ponemos aquí las dos inflaciones? Recordemos que la inflación general es el precio generalizado de todos los bienes que están en México. Y la subyacente, si bien habla sobre el incremento de precios en el país, lo que hace es quitar conceptos que tienen mucha volatilidad, de tal forma que la tendencia que vemos en la inflación subyacente nos marca un indicador más importante, que es las cosas que no tienen volatilidad, las cosas más comunes, podremos pensar en la canasta básica tal vez, son las que están subiendo un poco más de precio. Entonces, aquí ojo, porque ¿qué es lo que pasa? Más inflación, las cosas son más caras, hay menos consumo, menos actividades, por lo tanto empezamos a ver recesión, que con tanto ustedes como nosotros pues hemos visto en las noticias que es para donde parece que estamos yendo, ¿no? Se espera que la inflación todavía siga siendo un poco alta y se empiece a controlar a partir del siguiente año, que controlar no significa reducirse, ¿verdad? Muy alineado con la inflación y con el incremento al salario mínimo, vale la pena comparar cómo el salario mínimo y la UMA han crecido en los últimos años también. Cada uno se utiliza para diferentes formas. Recordarán que en 2016 surge la UMA para desindexar temas laborales y temas administrativos. Y entonces, mientras que el salario mínimo, por las razones que ya mencionamos, ha estado creciendo en porcentajes muy altos en los últimos años, como pueden ver en la tabla del lado derecho, la UMA ha crecido en realidad muy alineada a la inflación. ¿Esto es bueno o malo? Pues como todo lo que vamos a ver ahorita tiene pros y contras, pero lo que sí tiene que quedar muy claro es para las empresas esto puede verse reflejado en un desbalance en los beneficios que otorga. Al desindexar la UMA y empezar a usarlo para temas administrativos, también se empieza a usar, derivado de la interpretación de la ley que salió en ese momento, para temas topes legales. Y si empezamos a aplicar topes legales a los beneficios que damos relacionados con la UMA, y la UMA crece mucho menos que el salario mínimo, podemos ver cómo los beneficios van perdiendo competitividad y van perdiendo una representatividad en comparación del salario base que estamos teniendo. ¿Qué significa? Que los beneficios están quedando cortos mientras el salario cada vez es más grande y las necesidades más grandes, como hemos visto en el incremento de la inflación. Otro indicador importantísimo que está creciendo de manera constante en los últimos meses también es la tasa de referencia del Banco de México. La tasa a la que prestamos, a la que pedimos préstamos, y se dan créditos y todo esto, ¿no? Similar a la inflación, mientras la tasa es más grande, pues es más caro pedir dinero. Y a veces necesitamos esos préstamos para nosotros hacer las inversiones que necesitamos para crecer. En el ramo muy particular en el que yo trabajo, de planes de pensiones, de evaluaciones actuariales, pasivos laborales, una tasa más alta significa que el pasivo va a bajar. Y han de pensar, bueno, eso es buena noticia, porque mi pasivo es más chiquito, sí, pero también recordemos que este incremento es circunstancial. Vamos saliendo de una recesión y estas son medidas que se han tomado para controlar la inflación, que es el principal objetivo del Banco de México. Cuando las cosas empiezan a nivelarse, estas tasas empezarán a bajar seguramente y tendrán el impacto puesto en los pasivos laborales. O sea, van a subir. Entonces, aunque ahorita es una ganancia, pero no pensemos en el corto plazo. Pensemos en escenarios más a largo plazo y que esto es volátil, entonces no cantemos victoria. Lo que sí es importante saber es que hoy, en las condiciones de hoy,
estas tasas son altas y el préstamo, pedir préstamos es mucho más caro de lo que era antes. Tomando esta situación económica en el país como contexto, ya empezamos a ver cómo las empresas empiezan a tener un poco de problemas o preocupaciones, ¿no? Salarios más altos, créditos más caros, insumos más caros, y entonces hay que ver cómo podemos empezar a medir esto y cómo esto se interrelaciona con la parte de legislación en México. Y entonces entramos a nuestro segundo punto. Dejando atrás, sin olvidarnos de ellos, los indicadores económicos, vamos a platicar del primer cambio legal, y este es el cambio, esta es la reforma al Seguro Social. Esta Perdóname, reforma se... perdóname, Carlos, nada más antes de continuar, para no romperte el esquema, hay un comentario, digo, que creo que es válido. Comenta Oscar Tenorio, me dice, el salario mínimo ha tenido un incremento importante, sin embargo, los bienes de consumo primario crecen por encima del salario. Entonces, la situación económica de los trabajadores no tienen como tal un impacto positivo. Y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué opinas, Carlos? Totalmente. Al final del día, digo, para que el salario mínimo nos alcance, a lo mejor tendría que crecer un 30, un 40, un 50%, que si de por sí el 20 es insostenible, pues los otros porcentajes mayores, ¿no? Y aquí empezamos a ver un tema bien interesante. Estos son pequeños pasos, y así lo vende el gobierno, estos son pequeños pasos para la mejora de las condiciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, digo, dejando de lado el impacto que tienen las empresas, por la naturaleza de esto, pareciera que esto le conviene a los trabajadores. No les arregla la vida, evidentemente, Oscar, muy buen comentario, es cierto, pero para allá va. Podríamos decir que la tendencia, esa sí es muy marcada y es en favor de los trabajadores, ¿no? Entonces, comentario muy acertado, y que todos debemos tener en cuenta para las empresas en las que trabajamos. Muy alineado con ese comentario, de hecho, pues el incremento en las pensiones que da el Seguro Social. Ese es un problemón. Para las personas que están en la ley 97, no les va a alcanzar el dinero para retirarse en varios años, ¿no? Y esta reforma, ahorita les cuento más sobre esta, va enfocada a mejorar ese retiro. No es suficiente de cualquier forma, similar a lo que nos acaba de comentar Oscar, pero es un paso en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La reforma del Seguro Social se da en 2020 para empezarse a aplicar a partir de 2021. Y a lo mejor piensan, bueno, esto ya tiene 2 años, ¿por qué me lo estás contando ahorita? Bueno, lo que pasa es que uno de los cambios más importantes de esta reforma empezó en enero de este año. Y esto es el incremento de las cuotas patronales en el ramo de cesantía y vejez. Este es el más importante, el impacto más grande. Lo voy a dejar para las siguientes slides porque es donde vamos a ahondar un poquito más, pero los otros dos cambios también son bastante importantes y de nuevo van en función del beneficio del trabajador. El primer cambio es cambiar las semanas de cotización. Para los que estaban en la ley 73, para recibir una pensión mínima garantizada, que le llamaba el IMSS, con 500 semanas cotizadas tenían la opción de tener esta pensión, que básicamente era un salario mínimo. Si con el dinero que estaba ahí no alcanzaba, o si las semanas o el salario no daba, bueno, por lo menos había un salario mínimo ahí. Cuando se da la reforma en el 97, cambiamos a cuentas individuales, surgen las Afores, todo esto, se incrementan las semanas a 1,250 semanas, más del doble de lo que se necesitaba antes. Pero si consideramos que cada vez más la economía es complicada, como ya lo vimos, cada vez más hay trabajos informales, ahora es muy común el freelance, o incluso las nuevas generaciones cambian de una empresa a otra y pierden por ahí semanas de cotización. En realidad va a ser muy difícil que las personas que ya están en la ley 97 pudieran llegar a estas 1,250 semanas y tener una pensión mínima, que hasta ese entonces todavía era un salario mínimo. Con este cambio, a partir del 2021, las semanas de cotización para la pensión mínima son 750 semanas, pero se van a ir incrementando a razón de 25 semanas por año, de tal forma que por ahí de 2030, 2031, las semanas de cotización necesarias para la pensión mínima serían 1,000 semanas. Hoy por hoy estamos por ahí de 800, porque les digo, va incrementándose cada año. Y el tercer cambio, muy relacionado con el de las semanas, es la pensión mínima garantizada. Se mejora, ya no es un salario mínimo, ahora se calcula con una fórmula similar a como se calculaba la pensión del 73, perdón.
Entonces le estamos haciendo más fácil a las personas retirarse. Le estamos dando una mejor pensión. Y aquí, ojo, si ustedes en su organización tienen personas que ya están cerca de esas edades de retiro, vamos a hablar en sus 50 o los 60, pues chequemos, porque ahora personas que no pensaban jubilarse porque una pensión chica es la que les iba a tocar, tal vez ahora les convenga la pensión que con estos cambios tienen. Puede venir aquí rotación que no se había pensado y es parte de las cosas que les recomiendo en estos dos puntos en particular que revisemos. Pero el punto más grande y en donde vamos a hablar un poquito más, perdón, dejé aquí el chat abierto. Las cuotas a retiro, cesantía y vejez. En el 97, esta cuota tripartita para el retiro, una parte del patrón, una parte del gobierno y una parte del trabajador, como pueden ver del lado izquierdo, sumaban 6.5% del salario de cotización al IMSS, que recordemos está topado a 25 más. A partir del 2021, con esta reforma nos dicen, hey, estos porcentajes van a empezar a subir, pero van a empezar a subir a partir del 1 de enero de 2023 y por eso ahorita es bien relevante platicar sobre esto, porque no solo empiezan a subir en 2023, dejan de crecer hasta 2030. Pero ¿cómo se va a ver esto en 2030 en comparación de lo que teníamos antes? Como pueden ver del lado derecho, la aportación del trabajador se mantiene igual y la aportación del patrón puede subir mucho. Podría subir desde un 5.15% hasta un 13.87%. Esto va a depender de la estructura salarial que ustedes tienen en su organización. Cuando surge esta ley, nos dicen, bueno, vamos a separar los salarios de cotización de las personas y que vayan desde un salario mínimo hasta 4 UMAS. Y vamos a poner puntos intermedios ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Para una persona que gana un salario mínimo, la aportación que hacía la empresa de 3.15% se va a mantener igual. Pero para las personas que ganan más de 4 UMAS, de 3.15%, la aportación del patrón para 2030 se va a convertir en 11.87. Es decir, en 8 años estamos creciendo 230% estas aportaciones. Entonces, ya empezamos a hablar de números importantes. Esto es un 300%, 230% de incremento en sus costos de cesantía y vejez para las personas, en caso de que toda su nómina sea mayor a 4 UMAS. Pero bueno, aquí empezaremos a jugar con las diferentes renglones de esta tabla y vamos a ver de una manera un poquito más gráfica qué significa. Porque a lo mejor de 3.15 a 11.87, si les gustan los números, les hace sentido, pero otros dicen, bueno, pero ¿cuánto es esto? Pues aquí les enseño cómo va creciendo esto. Esto es año con año, para cada uno de los rangos de esa tabla. ¿Sí? Entonces empezamos con una raya plana y llegamos hasta la raya verde oscuro, y ese es el incremento máximo, de nuevo, dependiendo de la estructura salarial, pero esto sería si toda la nómina estuviera arriba de 4 UMAS en el salario de cotización al IMSS. Ojo, esto que quede bien claro. Y ahorita vamos a ver las implicaciones de esto. Esto es, de nuevo, la tabla vamos de 3.15 a 11.87. Y así es como se ve. Cuando vimos el primer slide habrán notado que no mencioné cómo cambió la aportación del gobierno. Y esto es porque estrictamente, en estricto sentido, el monto de aportación no cambia. Su presupuesto para el retiro del IMSS sigue siendo el mismo. Lo que va a pasar es que lo va a redistribuir. Y entonces el gobierno lo que destinaba a todas las cuotas al IMSS, que era el punto 2% que vimos por ahí, más una cuota social que le llamaban. Ahora todo eso se va a llamar cuota social y va a estar destinado a las personas que ganan menos de 4 UMAS. Y eso es lo que les enseñamos en esta gráfica. La primera columna es cómo está distribuido antes de la reforma y las columnas subsecuentes son cómo se quedarían las aportaciones de cesantía y vejez. Cesantía y vejez nada más. La aportación de retiro, por cierto, no se cambió. Ese es 2% del salario fijo. Solo cambiamos cesantía y vejez. Pero bueno, aquí podemos ver cómo se redistribuye esta cuota de tal forma que para las personas que están entre un salario mínimo y 4 UMAS, sí hay cierta aportación del gobierno, cada vez es menor conforme el salario es mayor, y a partir de 4 UMAS, básicamente la aportación del gobierno desaparece y toda la cuota de cesantía y vejez queda a cargo de las empresas.
Pero bueno, en el tinte de pasos hacia el mejor retiro, el punto bueno que podemos ver en esta gráfica es que por lo menos la aportación total sí se está yendo de 6% a un 12%, que sigue sin ser suficiente. La verdad es que deberíamos estar ahorrando mucho más. Recordemos que esto es tripartita, las personas solo están ahorrando de su salario de cotización al IMSS 1.125 y lo que tenemos que hacer es incentivar el ahorro personal. Parte de las cosas que tenemos que hacer todos como para ayudar al país. Algo muy interesante también es no solo el gobierno no le aporta a salarios altos. También podemos ver que al estar topado el salario de cotización a 25 UMAS, ese 12% de incremento en la aportación total deja de ser representativo conforme van subiendo los salarios. Entonces, cuando una persona gana hasta 25 UMAS, podemos decir que está aportando directamente 12%, hasta 15% de su salario al IMSS. Pero ya cuando tenemos más UMAS, vamos a hablar, cuando una persona gana, por decir algo, 80 UMAS, ese 12% del 25 UMAS solo representa un 4% de su salario. Entonces, si bien esta reforma le ha ayudado mucho a los salarios más bajos, no se preocupa mucho de los salarios altos. Tienen más capacidad de ahorro, estoy de acuerdo. Pero aquí queremos ver todos los ángulos de esta reforma y qué es lo que está pasando, porque puede ser que lo que ustedes necesiten, dependiendo de la estructura de nuevo que tienen en su organización, pues sea ayudas para el retiro, ¿no? Oye, pero ya subió la parte del IMSS y a mí no me pega. Bueno, si sus empleados se los piden, tal vez sea interesante que revisemos qué es lo que necesitan ellos para sentirse bien en la organización. Y ya mencioné varias veces el salario de cotización. Y aquí empezamos a juntar la parte económica también. Primero que nada, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social lo que nos dice es qué cosas de la compensación que le damos a nuestros empleados no se considera dentro del salario de cotización, pero todo lo demás sí. Entonces, en el artículo 27 habla más o menos de 9 apartados, pero básicamente todo lo demás sí se considera. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El salario base, las percepciones, aguinaldo, prima vacacional, que ahorita hablamos de eso, gratificaciones, etcétera. Todas estas nos afectan aquí. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si nos están subiendo las cuotas y el salario, y las cuotas y los salarios, por lo tanto la cuota sube también, pues tenemos que ver, a lo mejor por ahí hay algo que se puede hacer, que podamos jugar con las diferentes leyes, con los diferentes factores que rodean a la compensación, para que sin afectar a los empleados podamos medir mejor y mitigar mejor estos riesgos. Una cosa muy curiosa que ya veíamos con el incremento entre el salario mínimo y la UMA es que para la tabla de salarios para esta reforma, si se dan cuenta, ya no existe el renglón 2. ¿Eso qué significa? Que un salario mínimo es más grande que 1.5 UMAS. Entonces aquí empezamos a ver cosas bien raras en cómo se definió esta reforma. Eh, Esperamos que para el siguiente año, con estos incrementos de 20%, ya no exista el renglón 2 y si me apuran el renglón 3. Entonces también aquí lo que podemos ver es que ese dinero que el gobierno le va a dar a las personas que ganan menos de 4 UMAS, pues se les va a dar en un porcentaje menor, porque solo va a estar enfocado en estos renglones, que si se acuerdan en nuestra gráfica de columnas, va bajando la aportación del gobierno conforme los salarios van subiendo. Hasta aquí es la parte de la reforma del Seguro Social. No sé si aquí tengan alguna duda o comentario muy puntual que quieran que discutamos antes de pasar al siguiente tema. Si gustas, continuamos, mi estimado Carlos, y estoy sumando ahorita Adelante. Gracias. Buenísimo. Pues otro cambio, y también ya pasó, pero seguimos viendo repercusiones importantes. La subcontratación, ¿no? Entra en vigor en 2021. Básicamente lo que nos dice es, se acaba el outsourcing, llámenle como puedan. Esto tiene implicaciones bien, bien fuertes, dado el poco tiempo que se tuvo para implementar esto. Las nóminas se encarecieron porque al integrar empleados de outsourcing a la nómina regular normalmente se utilizaba para darles menos prestaciones, etcétera. Entonces, esto se hizo carísimo. Y lo que vimos es que las empresas que tenían un problema más grande empezaron a hacer cuanta estrategia pudieron en tan poco tiempo para tratar de mitigar estos costos.
pasó que muchas empresas de pronto ahora tenían muchas razones sociales. Empresas que tenían muchas razones sociales ahora tienen menos, y ha sido un relajo que al día de hoy todavía vemos empresas que se están reestructurando. En términos, de nuevo, de lo que yo hago de los pasivos laborales, pues también es un incremento grandísimo en esa reserva que tienen que tener en los estados financieros para cubrir esto. Entonces, digo, esto es la parte financiera, digamos, se encarecen las nóminas, los pasivos son grandes, hay un relajo en la administración, pero también tiene esto varias implicaciones operativas. Y entonces aquí quisiera cederle la palabra a Jorge Alvarado, que es un expertazo en todos estos temas que pasaron del outsourcing, tiene mucho conocimiento en recursos humanos, y él nos va a contar un poquito más sobre las implicaciones en la operación y algunos requisitos que el gobierno nos está pidiendo ahora en función de esta reforma. Jorge, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Como bien comenta Carlos, pues bueno, no solamente el hecho de que se encarezca la nómina genera una repercusión financiera, sino que también se empieza a complicar en la parte administrativa y en la propia operación, ¿no? Como ustedes bien saben, el 2021 se modifica la Ley Federal del Trabajo. A partir del mes de septiembre empiezan ya a operar con aquellas prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, donde específicamente para poder operar y caer dentro de la legalidad, tendrían que estarse dándose de alta a través de este registro, el famoso REPSE, ¿no? Este registro de prestadoras de servicios, la cual, obviamente, el no estar dada de alta ante este registro, se estaría ante una situación aún del outsourcing, que como bien sabemos, la semana pasada por ahí publicó tanto la Secretaría del Trabajo como el SAT, mencionando que el hecho de que aquellas empresas que sigan contratando outsourcing de personal se está considerando que es una defraudación fiscal y por lo tanto trae consigo una penalidad que ya es corpórea, ¿no? Es decir, ya es directamente cárcel. No es tanto una multa, no es una situación administrativa, sino aquí también ya se están yendo al extremo. Por lo tanto, bueno, retomando el tema de las compañías, de las empresas, pues hay que tener consideraciones que pues está prohibida la subcontratación de personal, existen nuevas obligaciones en esta inscripción, como lo habíamos comentado. También existe otra obligación que es la de presentar de manera cuatrimestral aquellas informativas, las famosas ICSOE para efectos IMSS o SISUP para efectos Infonavit, aún tengas o no tengas movimiento, simplemente con el hecho de estar registrado en el REPSE, existen esas nuevas obligaciones. Y el no presentarlas, obviamente existe un riesgo de multas, ¿no? Por lo tanto, también una vez que ya las empresas mantienen este esquema de REPSE, hay que tener también la administración y la información de clientes y proveedores, ¿no? Continuando con la siguiente diapositiva, bueno, ahí podremos estar considerando ahora que dentro de esta reforma laboral, como bien vemos, el tema que cambia, y como comentó Carlos, que se incrementa y se encarece la nómina, es prácticamente el tema de la PTU, ¿no? Porque originalmente el esquema del outsourcing tenían que tener los dados de alta en un seguro social, estar pagando aguinaldos, todas las prestaciones, y lo único que no se pagaba era el tema de PTU, ¿no? Ahorita ya con esta reforma, pues bueno, la PTU sí se tiene que distribuir con todos los trabajadores y por lo tanto, pues se viene una fiscalización de manera más puntual por parte de las autoridades, al grado que en este año, por ejemplo, publicaron un manual laboral y fiscal para efectos de la participación de la PTU. Y hay que tener mucho cuidado, porque las autoridades muchas veces dentro de los comentarios que vienen en este manual no van directamente ligados a lo que dice la ley. Muchas veces van por encima de la ley y tampoco es el caso, ¿no? Entonces, como empresarios, como líderes, como parte del control o del comité directivo de las empresas, tenemos que tener muy bien identificado qué es lo que nos dice la ley y qué es lo que luego muchas veces la autoridad trata que se haga aún cuando va por encima de la propia ley. ¿Qué puntos tendremos que considerar? El tema de la comisión mixta de PTU. Este es un tema muy importante porque hoy por hoy las autoridades van a empezar a hacer las revisiones. Recuerden que las revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pueden ser de manera ordinaria o extraordinaria. Entonces pueden llegar y solicitarles esta información y cuando no la tengan es un problema porque te dan solamente un plazo. Recordemos que las autoridades recortaron los plazos y ahora para poder documentar toda esa información
se tiene que tener mucho cuidado. Por lo tanto, recomendamos nosotros el tema de la comisión mixta de PTU, sí tenerla muy bien documentada, tenerla muy bien clarificada, la parte de los trabajadores, la parte de la empresa, en caso de que haya sindicatos, pues tenerlo muy claro, ¿no? Los acuerdos con las comisiones mixtas de PTU, cuidar los plazos, documentar los procesos y los avisos de los trabajadores que son sujetos del pago de PTU. Esto hay que tenerlo muy bien documentado porque algunas empresas, por ejemplo, nada más lo dejaban en sus redes sociales o en su página web, pero no había una documentación como fotos. Acuérdense que también la ley establece que debe ser a través de periódicos que tengan mayor circulación en la región o a nivel nacional. Entonces, todo esto va a ser fiscalizado. Entonces, aguas, hay que tenerlo muy bien documentado, ¿vale? La que sigue, por favor. Muchas gracias. Bueno, viene pues lo que comentábamos, el programa de inspección para el 2023 por la parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta fue publicada apenas el 2 de febrero y viene con 7 estrategias, ¿no? Aquí les estamos poniendo un poquito el índice de esas estrategias, donde pues prácticamente estamos viendo que son inspecciones muy focalizadas, donde están cuidando mucho el tema de la reducción de accidentes de trabajo, también el tema de la materia de subcontratación, esto viene muy fuerte, entonces van a revisar que las personas o empresas que se dieron de alta en el REPSE y lo que declararon al momento de darse de alta, tenga una lógica al momento de que lleguen y revisen. Si ustedes dijeron que para hacer un servicio especializado cuentan con ciertas certificaciones y mencionaron 3, 4 certificaciones, la autoridad cuando vaya obviamente les van a pedir esas certificaciones o la continuidad de esas certificaciones. Entonces, es muy importante que tengan bien documentado todo aquello con el cual se dieron de alta, venga a la par al momento de que las autoridades puedan hacer la revisión, ¿no? Inspectores más capacitados, la supervisión del proceso de inspección y como últimas estrategias, el tema de la vigilancia normativa laboral a través de mecanismos alternos. ¿Qué mecanismos alternos van a utilizar? Lo que les comentaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, las informativas que se presentan cuatrimestralmente ante el IMSS y ante el Infonavit, la Secretaría del Trabajo va a pedir información de qué están declarando los patrones ante el IMSS y Infonavit y obviamente que eso amarre con lo que realmente ellos revisen a través de los contratos o constantemente en sus revisiones, ya sean de manera esporádica, extraordinarias u ordinarias, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, por último, comentarles también que el SAT publicó su plan maestro en el mes de enero de este año, el plan maestro de fiscalización y recaudación para el 2023, donde esa estrategia que ellos manejan de forma coordinada, buscan tener pues esa coordinación o gestión de autoridad a través de acciones de fiscalización. Muchos de ustedes saben cómo están ahorita el tema de las cartas de invitación, de las pues todo lo que es el tema de las revisiones profundas y a pesar de que son invitaciones y si no se estén tomando en consideración, esto puede llevar a que después te puedan emitir un crédito fiscal y ahí obviamente pues en tener que empezarse a defender o aclarar, pero ya teniendo un crédito fiscal pues es más complicado. Entonces sugerimos que sí se le dé atención a esas cartas de invitación, a las revisiones profundas que están haciendo, aún cuando sea para efectos de poder aclarar la situación, porque después empieza a generar una bola de nieve que cada vez es más difícil de detenerla, ¿no? En todo caso, luego llegan incluso a cancelar los sellos digitales y pues te para la operación al no poder facturar, pues obviamente, aunque tú tengas todas tus certificaciones en regla, por un simple hecho de una discrepancia que tenga la autoridad, te está poniendo en jaque, ¿no? ¿Qué sectores económicos va a revisar? Aquí les estamos poniendo unos ejemplos de algunos sectores que este plan maestro lo está considerando a partir del 2023. Si tus empresas caen en alguno de estos sectores económicos, nosotros sí les recomendamos tener mucho cuidado, tener muy bien documentado todas sus operaciones y estar al pendiente de que no se tengan cartas de invitación o revisiones profundas, porque obviamente esto pudiera generar algún detalle, ¿no? Conceptos y conductas a revisar, pues bueno, ya vemos que el tema de la subcontratación o de servicios especializados es uno de ellos, ¿no? Entonces, como un pequeño paréntesis, cerrando este paréntesis, mi estimado Carlos, creemos que estos puntos, adicional a esa tormenta perfecta que nos estás hablando, pues es la parte de los chubascos que empiezan, ¿no?
Está tu mood, mi estimado Carlos. Sí, gracias, perdón. Varios años después y todavía pasan estas cosas, ¿no? No, la verdad es que tener bien la operación y administrar bien una empresa cada vez es más complicado, no es nada trivial. Y qué bueno y felicidades a todos los que se conectaron a este webinar porque denota ese interés por hacer bien las cosas, ¿no? Y esta es la mejor forma de enterarnos y de saber qué está pasando. Hablemos con nuestros consultores, hablemos con nuestros pares, etcétera, para ver entre todos la mejor manera de poder hacer bien estas cosas. Siguiendo con los cambios que ha habido, otra reforma laboral, también de aplicación en 2023, a partir del 1 de enero, todos tenemos más vacaciones. ¡Yay! Pero ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros las disfrutamos, ¿no? Se nos están yendo al doble la vacación mínima de 6 a 12 días y similar a la tabla que se tenía con anterioridad, va a empezar a subir en quinquenios después de cierto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta reforma? Se cambia el artículo 76, donde nos dice que nos vamos de 6 a 12 días y de ahí vamos a empezar a subir días cada 5 años a partir del sexto año, ¿no? Entonces, durante 5 años tendremos 22 días, después 24, aquí, perdón por ese typo, y así sucesivamente, ¿no? De nuevo, similar a lo que vimos, incremento salarial, pues nos suben las vacaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues va a subir nuestra prima vacacional. Esa no se modificó. Se sigue manteniendo en 25% de los días que se toman de vacaciones, pero claro, ahora los días, por lo menos el primer año, son el doble. Entonces podríamos pensar que por lo menos las personas que tenían vacaciones de ley, pues su prima vacacional se fue al doble el primer año, por lo menos, ¿no? De nuevo, gastos directos a la operación de la empresa. Pero entonces, viendo la operación de la empresa, no solo es el dinero. Las personas se van a ir el doble de vacaciones ahora, por decir algo. ¿Cómo vamos a cubrir el tiempo que estas personas trabajaban? ¿Qué nos conviene más? ¿Contratamos más personas? ¿Cuántas más? ¿Nos conviene pagar horas extra? Es el tipo de análisis que tenemos que empezar a hacer, a preguntarnos. Decir nada más, bueno, pues prima vacacional 25% del salario, me echo el doble, no pasa nada. Pero las implicaciones no son así de directas, ¿no? Podemos ver que cada uno de estos cambios tiene implicaciones en toda la organización y hay que estar al pendiente de por dónde viene el impacto más grande, porque va a depender mucho de lo que hacemos. Tal vez el ejemplo que daba de tengo que contratar a más o tengo que pagar tiempo extra sea un impacto mucho mayor para empresas de manufactura, para empresas de servicios tal vez no tanto. Cada quien sabe cómo es su negocio, cómo es su industria y entonces los análisis y las implicaciones pues las tenemos que enfocar a esa parte. Todo esto que va enfocado a mejorar el salario y las condiciones del empleado, lo hemos visto como muy a corto plazo, ¿no? Es muy fácil ver que este año las vacaciones se van al doble, es muy fácil ver que este año el salario mínimo subió 20%, pero y ese 5% ¿cuánto cuesta en 5 años? Y en 10 y en 15. La reforma del IMSS acabamos de ver que terminan de subir las cuotas en 2030. Entonces, a largo plazo, es bien importante también medir estas cosas, porque esto, como les mencionaba, tiene efectos en los pasivos laborales, que esto ya estamos hablando de montos más grandes y que van registrados en alguna línea de sus estados financieros. Y a manera de resumen, les comento cómo es que esto está pegándole a los pasivos laborales también. Por un lado, tenemos el incremento del salario mínimo, bueno, de manera natural, si tienes un salario mínimo mayor, te empujará posiblemente tu tabulador, entonces en realidad todos tus salarios tienen que subir y esto encarece tus prestaciones. El ejemplo más fácil de ver, yo creo, es la prima de antigüedad y la indemnización legal. Recordemos que la prima de antigüedad es ese bono, por decirlo de alguna forma, que se le da a las personas en diferentes ocasiones. Cuando mueren se les da una prima de antigüedad a sus beneficiarios, cuando se invalidan pues le tocará una prima de antigüedad a la persona o cuando se le despide también. Cuando la persona sale de la empresa le tocará una prima de antigüedad, pero solo si tiene más de 15 años de servicio. Este tipo de beneficios, conocemos la fórmula, 12 días de salario por año de servicio, topamos el salario
el salario a utilizar para su cálculo a 2 salarios mínimos, pero ya vimos que están subiendo muchísimo los salarios mínimos. Pero no sabemos esto cuándo lo vamos a pagar. Se lo podemos pagar mañana, en un mes, en 5 años, en 10 años. No sabemos cuándo se van a morir, invalidar, salir, etcétera. Y por eso es donde entra la evaluación actuarial y la reserva. Ese pasivo también es la reserva que ustedes necesitan en sus estados financieros para cubrir estas obligaciones. Entonces, esa reserva que necesitan las empresas, todas las empresas, porque así lo marca la NIF, la norma de información financiera, deberán reflejar esto para tener estados financieros saludables. Por otro lado, cuando aumenta el número de días de vacaciones, por lo tanto la prima vacacional y de nuevo el salario, pues tenemos un salario integrado. Recordemos que el salario integrado es todos esos conceptos en efectivo que reciben las personas. ¿Y por qué lo menciono? Porque también tenemos otro beneficio que se llama indemnización legal y es cuando despedimos a alguien de manera injustificada. Para ese beneficio que de nuevo no sabemos cuándo vamos a despedir a las personas, también necesitamos una reserva. Entonces podemos ver que para los dos beneficios, las dos promesas, si lo quieren ver así, de pago, las hizo el gobierno por nosotros, porque está en la Ley Federal del Trabajo, pero bueno, ahí está la promesa de pago. Tenemos una reserva que derivado de todo este ecosistema de cambio, se está incrementando y es muy importante tenerlo monitoreado. ¿Sale? Acabamos de hablar de todos los cambios que ya pasaron, ya están vigentes, ya nos aplican a partir del 1 de enero, ya vamos tarde si no hemos medido. Este año está bien, pero no hemos medido los siguientes años, ya vamos tarde entonces. Pero todavía hay muchas cosas en el tintero. Hay muchas cosas en el tintero que están siendo empujadas por partes que tienen poder de decisión y que es muy probable que muchas de estas o todas entren en vigor eventualmente. La primera es el aguinaldo digno. Está la propuesta de reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para cambiar el mínimo de 15 a 30 días. Similar a tener una prima vacacional más grande, pues el aguinaldo va al salario integrado, el aguinaldo va al salario de cotización. Entonces, esto pega directamente a todo lo que ya vimos. Después, una propuesta que está bien interesante, pero también tiene sus riesgos y sus costos, es garantizar el derecho al trabajo de los adultos mayores. Y la cosa más interesante que me parece aquí es, bueno, si una empresa tiene una plantilla de más de 20 trabajadores, de aprobarse esta reforma nos va a pedir que por lo menos el 5% sea mayor de edad, que sea un adulto mayor, con sus riesgos, con sus costos, pero también con sus beneficios de conocimiento y experiencia, ¿verdad? Por otro lado, viene muy fuerte también cambiar la jornada laboral. Actualmente son 6 días con 1 de descanso y de aprobarse esto serían 5 días con 2 de descanso. Es decir, vamos a bajar de 48 horas la jornada laboral semanal a 40 horas. Y esto se parece mucho el impacto a a las vacaciones. Van a dejar de trabajar un día de 7, o sea, ya en vez de 1 de descanso de 7 son 2 de 7. ¿Qué vamos a hacer? Especialmente la industria manufacturera, ¿no? ¿Cómo vamos a cubrir eso? Son las preguntas que tenemos que empezar a analizar las respuestas. Y por último, no por eso menos importante, la prima de antigüedad. Ya mencionábamos estos beneficios ahorita que les expliqué lo de los pasivos. Bueno, pues hay también una propuesta para que este beneficio se incremente. Y en vez de que sean 12 días por año de servicio, serían 15 días por año de servicio. Y además ese servicio lo bajaríamos en vez de 15 años a 12 años por retiro voluntario de las personas. De nuevo, esto está en el tintero, esto está siendo discutido, ahorita se van a ir de vacaciones, regresan en septiembre, lo que sea, pero tenemos que estarlo monitoreando porque es mejor estar preparados y saber cuál va a ser el impacto ahorita a que empecemos a medirlo ya cuando esto nos aplica. Mientras más pronto sepamos de qué va este asunto, cómo nos pega y por dónde, mejor decisiones podemos tomar y mejor podemos planear para mitigar estos riesgos. Hasta aquí van todos los cambios que queríamos platicar con ustedes. Definitivamente pareciera una tormenta perfecta. Hay inflación, hay conflictos geopolíticos, no hablamos de eso, pero bueno, todas las guerras, las pandemias, todo eso de manera global, de manera macro, nos impactan micro. Cambios legislativos. Vemos que el común denominador en el tema legislativo es un beneficio importante para los empleados, sí, pero también eh, un aumento de costos para las empresas, ¿no? Tenemos que medirlos y mitigarlos. No hay de otra, sino cómo le vamos a hacer. Y esto es a corto y a largo plazo. Los pasivos laborales, de nuevo, insisto,
ya están ahí. Las normas dicen que los tienen que tener. Administrémoslo bien. Esas son las conclusiones que tenemos ahorita, que me gustaría reforzar con los comentarios que vamos a tener ahorita por parte de ustedes. Pero yo quiero cerrar esto con algunas recomendaciones que de cierta forma, medio sutil o más directo, ya se los dije, pero lo que tenemos que hacer es medir a futuro, no solo este año. Revisemos nuestros paquetes de compensación. Juguemos con los artículos de la ley que nos permiten no afectar a los empleados, pero sí reducir algunos costos. Hablamos del artículo 27 de la ley del Seguro Social. Bueno, ¿qué pasa si les doy vales de despensa, ¿no?, a mis empleados? Pues es prácticamente efectivo. Ahora es una tarjeta Visa que pueden usar en cualquier lugar, pero tiene ventajas fiscales y aparte no entra al salario de cotización. Le estás dando algo que no te está sumando muchos costos adicionales y además es algo muy apreciado por las personas. Fondo de ahorro, por ejemplo, un poquito más costoso, pero es lo mismo. Los rendimientos y las aportaciones que de ahí recibe el empleado van libres de impuestos y no pegan en el salario de cotización. Juguemos con eso, hagamos escenarios. Oye, ¿qué pasa si le muevo al aguinaldo? ¿Qué pasa si le muevo a las vacaciones? ¿Qué pasa si le muevo al fondo de ahorro, los vales de despensa? Juguemos, hagamos escenarios, tengamos archivos, acérquense a los consultores. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí una calculadora bien divertida. Les pasamos el Excel y ustedes mueven cualquier hipótesis de proyección o compensación que quieran y les dice qué les va a pasar de aquí al 2030 que acaba el IMSS, ¿no? Pero tengamos esa información, porque si no tenemos información, no podemos tomar decisiones. Es la premisa principal de tomar una buena decisión. Y administremos bien nuestros riesgos. Veamos cómo está nuestra población, qué tan viejos son, qué tan jóvenes son, preguntémosle qué quieren, qué les interesa, para que complementando el análisis numérico que tenemos, podamos tomar todavía mejores decisiones. Y no olvidemos la parte operativa. Tenemos pasivos laborales, hagamos nuestras evaluaciones actuariales. Oye, que nos aplica el REP si tenemos que hacer cosas, vamos a hacerlo bien. Tengamos bien la operación de nuestras organizaciones también y así tenemos menos cosas que administrar. Todo esto suena a la tormenta perfecta, todo esto suena muy pesimista, sí tiene impactos muy importantes, pero pensando positivamente no todo es malo, ¿saben? Si todos, como decía al inicio, remamos parejos, si todos nos comunicamos, tenemos estos foros, nos acercamos a consultores, acercamos a organizaciones, a cámaras, podemos ver las cosas buenas y a lo mejor lo que tenemos que hacer es, oye, por lo menos nuestros empleados son más productivos, ¿no? Están más felices y la teoría nos dice que un empleado feliz se desempeña mejor. Posiblemente tenemos problemas de rotación y estos cambios nos ayudan a reducir el estrés. Los costos de rotación evidentemente podrían bajar y salud y finanzas de las personas. Pero es una oportunidad para las organizaciones también. Yo les diría, si los costos son altos, no pensemos en reducir el headcount de nuestras organizaciones. ¿Por qué no mejor pensamos en mejores procesos, en mejorar la cultura y la comunicación? Puede ser que ahí esté la respuesta para que esto no nos dé un impacto negativo, sino al contrario. Agarramos lo positivo para las personas, mejoramos hacia adentro de nuestras organizaciones. Entonces, aunque todo suena mal, en conjunto podemos pensar en estas opciones para que nos vaya bien y me gustaría cerrar esta sesión con ese tono un poco positivo. Muchas gracias a todos por venir, les agradezco el interés y qué bueno que tienen interés porque definitivamente seguirle la pista a todo esto no es tarea fácil. Entonces, gracias, también gracias Tabea por invitarme a dar este webinar y pues creo que tenemos unos minutitos por ahí para preguntas y respuestas. Adelante. Y muchas gracias, Carlos. Excelente exposición. La verdad, la idea es, como bien lo comentas, llevarnos este tema un poquito más en la cabeza. Actuar de manera preventiva siempre va a ser mucho más barato y menos conflictivo que estar de manera correctiva. Y creo que ahorita pues, los datos están aquí, ¿no? Las cifras están aquí puestas. Dame oportunidad nada más de comentar. Por ejemplo, Oscar Tenorio dice, es que sigo pensando que este tema del REPSE vino a regular el tema de outsourcing, pero dejaron fuera el tema empresarial, cerrando el camino a realizar más negocios, haciendo estrategias comerciales entre empresas del mismo sector. Sí, es correcta tu apreciación, Oscar. La verdad, esta reforma, la realidad es que también se vino abusando mucho, ¿no? El esquema del outsourcing como tal no era satanizado. En Europa es un esquema con el cual se sigue vigente. El problema es que aquí en México se empezó a utilizar para malversar ciertas situaciones
y sobre todo, pues empezar a generarles problemas a los trabajadores, ¿no? Sabíamos que año con año, antes de que cumplieran el año, para no tener antigüedad, los daban de baja, los mandaban una semana de vacaciones, regresaban y los volvían a contratar, y perdiendo todo temas de antigüedad y proporciones. Obviamente la afectación se fue dando al tema de los trabajadores, pero bien es cierto, como tú lo dices, el arreglar este tema genera un problema que va más enfocado ahora con el tema de estas nuevas obligaciones. Perfecto. ¿Hay otros comentarios? Solo uno más de Jorge. Gracias, Jorge, por participar tanto. Eso es lo que buscamos con estos webinars. Mencionas, entonces a las empresas no les conviene tener salarios de más de 4 UMAS para aprovechar la aportación del gobierno. Híjole, eso es algo bien complicado de decir. Yo te diría no, porque ya vimos que esa aportación del gobierno es chiquitita, era 0.2% más una cuota social. Y si tú piensas como empresa en topar a 4 UMAS tu salario, estás hablando de a lo mejor 2,000 pesos al mes, yo creo que podrías empezar a perder competitividad dependiendo en la industria en la que estés, ¿no? De nuevo, esto no se puede generalizar, cada empresa es un mundo y más bien tendremos que ver por industria o por sector la mejor estrategia para poder lidiar con las cosas que estamos viendo. Perfecto. Hay otro comentario rápido que dice, hay que irse abriendo a la contratación de colaboradores mayores de 40 años. Las nuevas generaciones no les interesa crear antigüedad por diversas razones y esto nos daría algunos beneficios. Sí, coincido, digo, muchas veces la experiencia que trae una persona ayuda mucho a las empresas y sobre todo cuando hacen binomios con las nuevas generaciones, las empresas salen ganando. Otro comentario que dicen aquí es, ¿el incremento del IMSS para los patrones va a ser mensual o anual? Esto ya aplica mensual, o sea, cada que pagan ustedes ya la cuota al IMSS desde este año, ya tendría que tener el porcentaje anual actualizado, ¿no? Entonces, para lo que se paga mensual, es mensual, lo bimestral, bimestral, pero son los porcentajes que ya son, ¿no? No es un tema anual, es de cada vez que hacen la aportación al IMSS. Es correcto. Pues mira, muchas gracias por la participación. Nada más queremos robar un minutito. Tenemos aquí al rector de la Universidad de Incarnate Word, Jorge Huerta, que nos quiere dar rápido un pequeño comentario, unos segunditos. Adelante, mi estimado Jorge. Muchas gracias por tu participación y sobre todo por este mensaje que nos vas a apoyar con todos. Claro, muchas gracias a ti, Jorge. Muchas gracias a todos por haberse conectado a este webinar. Me presento, mi nombre es Jorge Huerta Bleck, rector de Incarnate World Campus México City. Antes que nada, felicitar en su día a todos los colegas contadores. Yo también soy contador. Felicidades en nuestro día. Decirles que somos en Incarnate World, somos una universidad americana de inspiración católica, fundada en 1881. Tenemos 142 años de historia educativa y una universidad de mucho prestigio académico. En Estados Unidos en el estado de Texas específicamente, es la cuarta más grande universidad privada con reconocimientos académicos muy importantes, y en México con presencia hace 20 años que afortunadamente los alumnos egresados de la universidad nos han dado muy buen nombre y también estamos considerados una de las mejores universidades para estudiar. Les digo esto porque la Universidad Incarnate World, siempre buscando las mejores opciones para nuestros estudiantes, ha hecho una alianza con Trading Business Advisors, TBA, donde estamos lanzando un diplomado en dirección estratégica. Vamos a lanzar nuestra segunda generación de este diplomado en julio próximo, los días sábado. Es un diplomado de más o menos 100 horas de duración, donde les enseñamos en diferentes áreas, en la dirección estratégica, por supuesto, pero también en la comercial, en ventas, factor humano, control e información directiva, diferentes áreas
donde el empresario, donde el director de empresa, pues tiene que poner foco. Toda la información se las podremos hacer llegar puntualmente para quienes esté interesado a través de nuestros amigos de TVA, para que conozcan, sepan un poquito más, conozcan los precios, conozcan el temario, conozcan los horarios. Repito, el diplomado es de más o menos 100 horas. En aproximadamente 3 meses y medio estarían terminando su diplomado, que inicia en el mes de julio. Y hay una cuestión adicional. Hay un periodo en el mes de septiembre donde van a tener interacción en nuestra universidad en San Antonio, Texas, donde viajarán a esta universidad. Ahí les daremos un curso adicional a los módulos que vienen en nuestro diplomado, donde además buscamos conectarlos con cámaras, con asociaciones americanas, para que también puedan hacer negocio en los Estados Unidos. Repito, toda la información puntual, específica, a quien así lo desee, se las haremos llegar. El costo del diplomado es verdaderamente accesible, pero a las personas de TVA que han asistido a este webinar, hemos llegado a un acuerdo, la gente de TVA y su servidor, y les otorgaremos una beca del 25% por haber asistido a este webinar. La promoción no va a durar mucho, apúrense, escríbanle a la gente de TVA a decir, oye, me interesa, a lo mejor nada más por morbo, pero vale la pena que conozcan este diplomado. En nuestra primera generación tenemos directores de empresa, directores de firmas de contadores importantes, tenemos gente que se dedica al área contable, al área fiscal, al área comercial, y están verdaderamente contentos con el diplomado. Próximamente podrán ver sus testimonios en nuestras redes sociales. Es gente que, como ustedes, está buscando ideas, networking, para ver cómo pueden incrementar las ventas, las utilidades de sus negocios, y este diplomado les está ayudando a los participantes que lo están tomando. Pues quedamos a sus órdenes. Ahí están los teléfonos de TVA, ahí está la gente contactándolos por chat. Créanme, valen la pena, van a tener un reconocimiento de una universidad americana, van a tener compañeros con los que van a poder interactuar, van a poder viajar a San Antonio, Texas, a tener sesiones adicionales a las del diplomado. Es un viaje muy bonito, es un diplomado muy interesante y estoy seguro que no se van a arrepentir. Pues quedo a sus órdenes, muchas gracias y estamos para servirles. Muchas gracias, mi estimado Jorge, y gracias por esas promociones. La verdad, recomiendo ese diplomado, créanme, muy, muy interesante, ¿no? Y pues qué bueno, gracias, Jorge, por ahora sí que te presionamos un poquito para que nos pudieras dar ese descuento. Encantado, Lo encantado. logramos y te agradecemos mucho, ¿eh? Oigan, y yo les complemento nada más, dado que Jorge está llevando ese diplomado y los Jorges de TVA también he trabajado con ellos, les garantizo que va a estar excelente. Jorge fue mi profesor en la maestría y estoy seguro de que ese diplomado les va a encantar. Entonces sí, chéquenle porque seguro está muy bueno. Gracias, Carlos. Claro que sí, les estaremos haciendo llegar la información. Esta sesión también fue grabada, se las vamos a compartir a todos los que se inscribieron y pues les agradecemos. No resta más que decir, Carlos, no sé si quieras algo adicional antes de despedirnos. No, midan las cosas, acérquense con sus consultores y no dejemos las pláticas aquí. Si alguien se queda con dudas y tiene comentarios adicionales, aquí están los puntos de contacto y bueno, pues ojalá los veamos en más webinars como este. Gracias a todos y que tengan buena tarde. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde. Saludos a todos. Saludos, Miriam, gracias, gusto verte. Saludos a todos. Hasta luego, bye.